Hola chicos, bueno, vamos a optar por esta modalidad porque vi que se hacía complicado recordar las cosas que del año pasado y se les hizo difícil resolver el trabajo práctico. Así que vamos a hacer como un repaso de lo que vimos el año pasado. Sobre los modelos atómicos, sobre las diferentes teorías o la evolución, no voy a hablar porque eso tienen un video, tienen dos videitos donde están. Así que vuélvanlos a mirar porque están fáciles esos videos y les van a servir. Me voy a referir básicamente a los otros puntos que son algunas cosas que quiero que recordemos. Va a ser corto el video. Primero, quiero que recordemos lo siguiente. Toda la materia está formada por átomos. Eso es lo más importante. Cada átomo, nosotros los vamos a estudiar, se llama elemento químico, átomos o elementos químicos, y los encontramos en la tabla periódica, ¿sí? Son el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el hierro, ¿sí? Esto, si se acuerdan, del año pasado, la letra era el símbolo del elemento químico. Y después teníamos una letra que era un número que era el Z y otro número que era el A. Z era cantidad de protones. Y A era la masa atómica, o que era lo mismo que la suma de los protones, carga positiva, más los neutrones. Pero vamos a recordar un poquito más atrás qué son los protones y qué son los neutrones. Decíamos qué son los protones y qué son los neutrones. Estábamos hablando de que toda la materia está formada por átomos y esos átomos se unen formando moléculas. Cada átomo tiene una zona, que sería el centro, donde están los protones y donde están los neutrones. Los protones son cargas positivas y los neutrones no tienen carga. Protones, neutrones y electrones son subpartículas del átomo. Habíamos dicho que el átomo, el año pasado decíamos el átomo significa partícula indivisible. Sin embargo, está formada por protones, neutrones y electrones. Estas son las tres partículas indivisibles que conforman el átomo. Dentro del núcleo del átomo teníamos los protones que tienen signo positivo porque son positivos los protones, los neutrones que no tienen carga, y por fuera del núcleo se encuentran los electrones que tienen signo negativo. Habíamos visto muchas teorías sobre la ubicación de los electrones y la teoría actual, la teoría cuántica, dice que los electrones se encuentran no tienen posiciones fijas alrededor del núcleo, sí orbitan alrededor del núcleo, pero no en posiciones fijas, sino en orbitales. Acá dibujo otro. En orbitales, pero pueden saltar de un orbital a otro, para afuera, o lo mismo para adentro, ¿sí? Pueden saltar, pueden moverse, no tienen posiciones fijas. Esto es lo de la última teoría. Bien, decíamos que estos átomos se combinan, ¿sí? Voy a borrar. Permiso. ¿Se combinan de cualquier manera? No. Se combinan siempre guardando una ley de proporciones. Siempre se combinan para formar una sustancia de una misma manera. Por ejemplo, en la molécula de agua, ¿cómo es agua? H2O. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Lo voy a escribir. 2 átomos de hidrógeno
Y acá que no tiene numerito significa 1, un átomo de oxígeno. Entonces, si yo tengo esta molécula, ¿va a ser agua? No, porque tiene 2 átomos de hidrógeno, pero 2 átomos de oxígeno. Esto es agua oxigenada. Entonces, para formar una sustancia siempre se guarda una ley de proporcionalidad. Siempre. En este caso, para formar la molécula de agua, cada 2 átomos de hidrógeno voy a tener un átomo de oxígeno. Esa es la manera en la que uno tendría que contestar la pregunta que habla del sulfuro de hierro. Yo se los dejo y de última después me hacen las preguntitas y si no lo pudieron resolver, ni siquiera sabiendo esto, lo volvemos a explicar. Hay una figurita, hay un dibujo en el trabajo práctico que es la molécula de agua. La voy a volver a escribir. El dibujito es así. Creo que estas están en azul, pero bueno, básicamente es este. Si la molécula es H2O, creo que es azul y el oxígeno creo que está en rojo. Y pregunta cuál es el oxígeno y cuál es el hidrógeno. Si yo sé que de hidrógeno tengo 2, voy a saber que las 2 que son iguales son las de hidrógeno. Y oxígeno hay 1, entonces así dibujo el oxígeno, es el único que es diferente. Nos pide, por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo con otra molécula, ¿no es cierto? Porque les pido que dibujen alguna otra molécula. Les voy a decir, por ejemplo, el amoníaco, NH3. El nitrógeno lo voy a dibujar con rojo. ¿Cuántos nitrógenos hay? 1. ¿Y cuántos hidrógenos hay? Los voy a seguir dibujando con azul como están acá. 3. 1, 2, 3. Entonces, este sería el dibujito de la molécula de amoníaco. Y así con todos los que yo les había pedido que dibujen. Creo que estaba el gas metano y algún otro más. Entonces, siempre para formar una molécula hay que guardar una ley de proporcionalidades. Y por otro lado sabemos también que en ese átomo, ¿sí? Cada átomo va a tener una determinada cantidad de protones, y eso es lo que yo el año pasado se los dije muchas veces, me parece que lo van a recordar de esta manera, que yo le decía que el número atómico, el Z, era como el DNI del átomo. Entonces no podía haber 2 átomos que tuvieran mismo número atómico o mismo Z. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Bueno. Habíamos dicho entonces que cada átomo, o cada elemento, cada átomo tenía una determinada cantidad de protones y eso era el Z o número atómico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el carbono. Que el carbono, el número atómico es 6. ¿Sí? Lo vamos a poner acá, el número atómico. Este sería el Z. ¿Qué significa esto? Que tiene 6 protones. Este 6 significa que tiene 6 protones. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, otro átomo, ¿puede tener el oxígeno 6 protones? No, nunca puede tener 6 protones, porque el único que tiene 6 protones es el carbono. ¿Sí? Los protones están en el núcleo, recuérdenlo. En el núcleo, decimos, están los protones y los neutrones. Y en las orbitales están los electrones, en diferentes zonas que se llaman orbitales. Entonces, los protones nunca pueden salirse del átomo, los electrones sí.
se salen del átomo para combinarse con otras sustancias, con otros elementos químicos. Los protones nunca. Entonces, cuando hacíamos esos cuadros, les voy a hacer uno, por ejemplo, donde poníamos, por ejemplo, el carbono, ¿no es cierto? Yo les ponía que el Z era 6 y yo no les pongo cuánto es A, y les ponía, por ejemplo, protones, electrones y neutrones. Si yo les pongo que el Z es 6, ustedes saben que los protones son 6. ¿Y los electrones cuántos son? Como los electrones siempre en un átomo que es neutro son la misma cantidad que los protones, también van a ser 6. Y acá si yo les pongo que los neutrones son 6, yo sé que el A, o masa atómica, siempre era los protones más los neutrones. Entonces esto es 6 más 6. La masa atómica es 12. ¿Sí? Entonces, si yo lo que puede variar acá es los electrones, porque yo puede tratarse de un átomo con cargas positivas o de un átomo con cargas negativas. Si es con cargas positivas significa que perdió electrones. Si es con cargas negativas significa que ganó electrones. Bueno, vamos a irnos a la pregunta 5, que es un poco algo de lo nuevo que vamos a empezar a ver. Según los niveles de energía, Bohr hablaba de niveles de energía. Cuanto más cerca del núcleo, menor nivel de energía. Entonces voy a dibujar el núcleo y los niveles de energía los voy a dibujar con color rojo. Este es el primer nivel de energía donde se van a encontrar los electrones. Este es el segundo nivel de energía, tercero, y podríamos dibujar hasta 7 niveles de energía, ¿sí? Que son la máxima cantidad de niveles de energía que puede tener un elemento químico. Ahora, según lo que habíamos visto, en el nivel 1 de energía, solamente caben 2 electrones. Y en el nivel 2 de energía, caben hasta 8 electrones. Después vamos a ver todo lo demás. Entonces me pide, por ejemplo, cómo ubico los electrones del carbono o cómo ubico los electrones del hidrógeno. Vamos a lo más fácil. ¿El hidrógeno cuántos electrones tiene? Tiene número atómico, el hidrógeno tiene número atómico 1. Quiere decir que tiene un solo protón y por ende un solo electrón. Entonces, ¿dónde va a estar el electrón del hidrógeno? En el primer nivel, acá. Uno solo en el primer nivel, no tiene más cantidad de niveles de energía. Vamos a ver, por ejemplo, el tema del carbono. Dijimos que el carbono tiene 6 protones, por ende, como es neutro, como no estoy hablando de un carbono con alguna carga en particular, va a tener 6 electrones también. ¿Cómo los ubico? ¿Cuántos me entran en el primer nivel? 2. 1, 2. ¿Cuánto me falta para llegar a 6? Me quedan 4 electrones para llegar a 6. ¿Dónde los ubico? En el nivel 8. En el nivel, 2. 1, 2, 3, 4. Y entonces ahí tengo los 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones que son del carbono. Como vimos, se agrupan de a 2 los electrones. Esto lo vamos a ver más adelante en otro video. ¿Y qué pasaría si tuviésemos uno que tiene más cantidad de electrones, que tiene más de 10 electrones? Porque acá, hasta acá, podríamos dibujar un átomo y todos sus electrones que tenga 10, ¿no es cierto? Bueno, si tiene más cantidad de electrones se van a ubicar en el nivel 3 y así sucesivamente. Esto es lo que vamos a ver. En el trabajo ustedes tienen para ubicar solamente de 10 para abajo o de 8 para abajo, me parece. Así que eso no les va a representar problemas. Pero esto es que la modalidad, la forma que quiero que vean que se van ubicando los electrones. Esto se llama, y lo vamos a ver más adelante, se llama configuración electrónica. Y es
la ubicación de los electrones dentro del átomo, en los diferentes niveles de energía. Habitualmente lo vamos a ver como con la sigla configuración electrónica así, ¿sí? Bueno, con esto vamos a cortar. Espero que puedan resolver las actividades, la mayoría de las actividades que tienen en el trabajo, y espero las preguntas, así podemos hacerlo esto más ameno. Y si todos están de acuerdo, voy a estar en línea en la próxima clase, que la tengo con ustedes el martes que viene 7:30. Voy a estar en línea para que podamos chatear y que me hagan las preguntas que necesiten.